desarrollo del ser humano en cuarto quinto y el lugar que tiene la sexualidad en ese momento, ¿sí? De qué manera se enseña idealmente. Lo que yo voy a mostrar va a ser la imagen sana de un niño, ¿sí? Ahora, esta imagen en realidad varía bastante de lo que podría ser la imagen sana. En los niños que vemos hoy día no significa que sean insanos, sino que en realidad la concepción de salud que nosotros promulgamos es la constante pugna contra la enfermedad, ¿sí? No es que alguien está sano y otro está enfermo, sino que la salud se logra todas las veces, ¿vale? Entonces, logro la salud cuando venzo la enfermedad y eso es todos los días, no es solamente cuando no estoy enfermo, no tengo alguna patología, ¿sí? Bueno, entonces esa imagen sana es, como podría decirse, un ideal al cual tenemos que llegar o acercarnos lo máximo posible. En relación al desarrollo de un ser humano, como decían, de gente pequeña, que tiene esta edad, vamos a encontrar que hay algo bien particular distinto a lo que ocurre con un niño más pequeño, y es que el niño más pequeño no tiene ninguna injerencia en relación a los impulsos que vienen del mundo hacia él. Es decir, que un niño pequeño tiene que simplemente, más que tiene, no puede hacer otra cosa, ¿sí?, que permitir el hecho de que todo lo que está a su alrededor lo penetre, ¿sí? Ahora, esta penetración es tan fuerte que llega a configurar los órganos. Esto es algo que todos nosotros pasamos cuando estuvimos en el estadio de niño, que en realidad nuestra corporalidad fue configurada por las personas que estaban a nuestro alrededor. Una parte, porque gran parte la configuramos nosotros mismos, pero otra parte la configuró el entorno, ¿sí? Entonces, nosotros nacemos con los órganos relativamente terminados, pero estos órganos son trabajados por mí a lo largo de 7 años de vida idealmente. Ese trabajo está de la mano con todas las influencias del entorno que van a incidir en la conformación de mis órganos, ¿sí? Entonces la pedagogía Waldorf apunta en este sentido a la salud, o sea, es literalmente salud física, ¿sí?, anímica y individual. Entonces voy a traerles solo una imagen porque es la que vamos a tomar en relación a qué es lo primordial que está ocurriendo en este periodo y que tiene que ver con el aumento de la capacidad torácica, ¿ok? Entonces, en relación al desarrollo madurativo físico, lo que vamos a encontrar en un niño cuarto o quinto es particularmente lo torácico, que se abre espacio, ¿sí? Entonces, este cuerpo físico se comienza a hacer más fuerte y todo este espacio comienza a ensancharse. Ya no están en la fase, por lo menos por este periodo, en la que se estiran hacia arriba, sino que se están estirando o ampliando, por decirlo así, ¿okay? Entonces, ¿qué pasa con esto? Es el que, tengo que hacer algo. Es el que esta configuración física va a tener como va a ser reflejo de que hay algo más anímico que está pasando, ¿ok? Entonces, esto es algo que le hablé en la reunión de primero a cuarto y que tenía que ver con que el ser humano va paulatinamente apropiándose del cuerpo y que nosotros no podemos ver como con los ojos lo que viene a ser como lo espiritual de cada ser humano, o el yo, o la sustancia, ¿sí?, o la luz de cada ser humano, sino que puedo ver sus manifestaciones o sus consecuencias. Y entonces, ¿dónde yo veo eso? En que ese yo, por los lugares por los que atraviesa, produce madurez, ¿sí? En términos del plano físico, el cuerpo físico crece, y crece de acuerdo a un plan. Entonces, por donde va pasando esa entidad, madura. Y lo habíamos visto en relación a que de primero a cuarto vimos que esta entidad pasa particularmente por la cabeza, y este pasar por la cabeza tiene una característica bien particular, y que los niños son súper luminosos. Niños de 0 a 7 años súper luminosos, brillan, en realidad son como livianos, y que toda su individualidad está muy en la cabeza todavía, está muy como desencarnada, podríamos decir, muy cerca de la periferia. Lo que nos pasa en la cabeza es que está el sistema nervioso. El sistema nervioso es luminoso, brilla, ¿sí? O sea, se ilumina el sistema nervioso. Los niños saltan, son chispeantes. ¿Cómo ocurre con este sistema? Además, por aquí penetra la luz a través de los ojos.
los sonidos a través de las orejas. Entonces, todo eso es donde está esta entidad, y vemos que en el primer septenio pasa que los niños son muy permeables. Entonces, es como la cabeza, yo a veces quiero dejar de escuchar y no puedo. Y siguen entrando los sonidos y yo no lo puedo dejar de hacer. Entonces, el niño vive ahí, vive en un mundo de luz todavía, ¿sí? Es un mundo luminoso. Aquí penetra la luz del mundo en la cabeza. De hecho, los ojos no son un órgano fuera del cerebro. Los ojos son parte del cerebro fuera de la cabeza, ¿sí? El ojo es literalmente una parte del cerebro que está aquí. Y que entonces derechamente penetra toda la luz directamente a mí. Y es lo que yo veo y percibo, ¿sí? Entonces, el niño pequeño vive en la luz. Y vemos como posteriormente, ya alrededor de los 9-10 años, vamos a encontrar que ese yo ya no está allá, sino que está más acá abajo, ¿sí? Y lo que está haciendo es generar un espacio interno y está como pujando hacia estos lados para realizar algo. Y esto es lo que les quiero hablar en relación a la configuración física, que es que ese yo, ya descendiendo cada vez más, lo que comienza a hacer es influir a aquellos órganos que están en este lugar. En este lugar del cuerpo ya no está la luz penetrando, no me penetra a través de los ojos ni los sonidos. Aquí hay órganos que tienen un funcionamiento que comienza al inicio de la vida y termina la vida cuando ellos dejan de funcionar, ¿sí? Que es el corazón y el pulmón. Entonces, el corazón es el músculo más fuerte que tenemos y comienza al inicio de la vida, finaliza al final su función. Entonces, el corazón y el pulmón tienen un ritmo, y en los niños es un ritmo que no es, por decirlo así, muy armónico, ¿sí? Respiran de manera muy superficial, los niños muy rápida, la respiración no es muy profunda, sino que es rápida y superficial, y la frecuencia cardíaca es una frecuencia que es no muy potente, es decir que es rápido, pero el puje de la sangre no es como la de un adulto que presiona y tira un puff de sangre mucho más grande, ¿sí? Y a medida que ese cuerpo se va fortaleciendo, va creciendo, también el corazón necesita hacer eso. Entonces comienza a llevar la sangre a lugares más periféricos y más fuertes. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí esta entidad, al no encontrarse ya con la luz, se encuentra con otra cosa, y que es el sonido. ¿Sí? Y se encuentra particularmente con la música. Y la música con la que se encuentra es la música del pulmón y el corazón, en donde una respiración equivale a 4 pulsaciones cardíacas, como un compás de 4/4. Es lo que vendría a ser las canciones generales típicas que nosotros escuchamos, ¿sí? Ahora, entonces, aquí ya los niños de 9-10 años no están acompañados con la luz, sino que ya nos damos cuenta que están un poco más grandes, algo que ha pasado, como que ya no son tan inocentes, comienzan a tener otros cuestionamientos, sino que están acompañados por la música, y que es una música que tiene que ver con el que hay un compás de 4/4, hay, digamos, como un coro o una armonía que constantemente está sonando, ¿sí? Entonces hay un cierto hálito que los acompaña, ¿vale? Ahora, ocurre un periodo que tiene que ver con que el niño se hace cargo, o el yo comienza a hacerse cargo individualmente de sus latidos y de su respiración. Ese periodo se llama el Rubicón, lo habrán escuchado alguna vez, ¿sí? Entiendo que lo han dicho varias veces. Entonces, ese periodo del Rubicón es un momento en el que es el fin de las fuerzas imitativas del ser humano, ¿sí? Antes los niños aprendían imitativamente. Entonces, más que aprender de lo que yo le iba a decir, aprenden de lo que yo soy. Todo lo que yo no he superado, todas mis trancas, como que pasan por herencia, porque las toma independiente de que yo no lo haga frente a él, sino que me ve. Y a medida que eso va avanzando, es decir, que el niño va creciendo, esas fuerzas van en desmedro, ¿sí? Entonces, mientras un niño es más fantasioso,
más fuerzas imitativas tiene, aprende más rápido. Pero mientras más intelectual es, ocupa el intelecto que es más lento que las fuerzas imitativas. ¿Sí? Entonces, mientras los niños son más intelectuales, más pequeños, esas fuerzas imitativas se apagan antes. Entonces, el aprendizaje pasa a ser más cognitivo que como por esponja, que como aprenden los niños. ¿Sí? Entonces, ese yo, cuando se comienza a hacer cargo de esto, ocurre lo siguiente, y es que ahora queda con un ritmo cardíaco y respiratorio propio, ¿sí? Pero ese ritmo cardíaco y respiratorio propio, entre comillas, es el al cual se adaptó del entorno, ¿sí? Es decir, que hasta antes de ese tiempo, el ritmo cardíaco y respiratorio era un ritmo que dependía de qué es lo que estaba pasando en el entorno. Si había un entorno en el que había agitación, la respiración es más superficial y el ritmo cardíaco es menos potente y más rápido. ¿Sí? Entonces tiene un estado de agitación, podríamos decir, basal. Y que cuando ocurre el proceso del Rubicón, eso queda establecido. ¿Sí? Y queda como un proceso orgánico. Entonces, ahí ya el niño crece con, estas son las fichas que tienes, estas son las con las que tienes que jugar, digamos. Estas son tus fichas para la vida y esas vas a tener que ocupar. ¿Ok? Y luego como adultos nos podemos hacer cargo de esto, tenemos que hacer terapia y varias cosas más. ¿Sí? Sí, lo sabemos. Ahora, se comprende esto, ¿sí? Al punto, digo, de lo relevante que es nuestra labor con los niños en relación a que configuramos el órgano que van a utilizar toda la vida, y que es el cuerpo físico, ¿sí? Y en el periodo del Rubicón pasa algo y se le llama así, lo habrán visto por el río Rubicón, y que lo que pasa con César, etcétera, y Sila. Y lo que pasa con el Rubicón en términos de este avance del yo es que se está tratando de establecer un mundo interior, ¿vale? Entonces, ese mundo interior es necesario que tenga un espacio interior. Entonces, el cuerpo físico tiene que ampliarse. Y se amplía y aquí hay un espacio vacío. Entonces, es ahí donde el yo se ancla, ¿ok? Pero puede no anclarse por múltiples razones, ¿sí? Una de las cuales puede ser el trauma, por ejemplo. Y entonces requiere de un espacio interior y el proceso que se le conoce como el Rubicón y que nosotros vemos que los niños están como más dubitativos, te hacen otro tipo de preguntas, se ponen como medios filosóficos, dudan de ti y sospechan de cosas que antes no sospechaban, tiene que ver con que ahora ya no está vinculado ni con las fuerzas de luz ni de sonido, sino que comienza a vincularse con, aquí tenemos el estómago, y aquí tenemos la vesícula biliar y el estómago tiene otra fuerza, ¿sí? El estómago tiene fuerzas ácidas, tiene fuerzas destructivas. Entonces ya la individualidad humana comienza a vincularse por primera vez con fuerzas destructivas, ¿sí? Ya no es como los niños que tienen la luz del mundo, el sonido con el que vienen y empieza el ácido. ¿Sí? Entonces empiezan las fuerzas destructivas, que estas fuerzas son propiamente de la Tierra. Todo esto de aquí abajo son fuerzas propiamente terrenas. Entonces, esa entidad que viene de otro lugar comienza a chocar o a encontrarse con estas fuerzas que son propiamente terrenas. Esto en la psicología se le llama el inconsciente. ¿Sí? Y es bastante claro, nosotros cuando comemos un alimento, aquí yo no tengo idea de qué es lo que pasa. Todo esto para mí es inconsciente. Pero yo mi respiración tengo conciencia, más o menos, ¿sí? A veces se duerme. Pero lo que pasa aquí yo tengo mucha conciencia, ¿sí? Entonces aquí está todo un territorio muy inconsciente y entonces los niños empieza a aflorar algo de ahí, ¿sí? Que viene a ser como que empiezan a mostrar síntomas que pueden ser como síntomas que en la familia, en las personas adultas, están inconscientes también, pero el niño lo empieza a traer, ¿sí? Esto es la teoría sistémica, se llama que hay alguien que hace síntomas o se sacrifica. En una familia en los que todos son muy pasivos, sumisos, etc., va a haber uno que se sacrifica y es muy disruptivo, es muy agresivo, es muy tal, y ese es el que está mostrando lo que
los otros no se están haciendo cargo, ¿sí? Entonces viene a ser generalmente en una familia o en un sistema, hay uno que se sacrifica, que hace síntomas, para que todos tengan que hacerse cargo de la fuerza que no toman y que la dejan inconsciente, ¿sí? Lo digo claro, ¿sí? Ok, entonces, en esto, lo que quiero traer principalmente es, si entienden esto, esta idea general, es la imagen ya del niño de cuarto o quinto, es que comienza a aparecer entonces, si este ritmo cardíaco respiratorio, ahora yo me hago cargo de él, independiente de lo que vino por herencia antes, entonces comienzan unas fuerzas interiores a querer salir. Ya comienza como, el Rubicón también se le dice como es como un preview, un spoiler de lo que va a ser la adolescencia igual, ¿sí? Como que se muestra por un periodo de tiempo y después se duerme lo que va a ser esa adolescencia y por qué quiere dejar su huella en el mundo, como lo hace el adolescente. Pero es por un periodo de tiempo en donde se está asentando ese yo ahí, ¿ok? Y que esta fuerza está haciendo contrapeso a aquellas que vienen desde el entorno y que ya no van a, ya no lo logran penetrar al punto de que le llegue hasta los órganos, sino que ahora tiene una fuerza interior que hace contrapeso a lo que viene de afuera, ¿sí? Entonces, esta imagen es muy importante en relación a comprender de qué manera nosotros vamos a enseñar entonces la sexualidad, porque ya no es igual hasta un niño antes de este periodo. La enseñanza de la sexualidad antes es fundamentalmente desde las familias imitativa y que es a través del desarrollo corporal, es otro estilo de la enseñanza de la sexualidad. Sí, no es cognitiva como se pretende en algunos casos. Y ya de aquí en adelante comienza a adquirir otro carácter. Y ese carácter que comienza a adquirir es el que se empieza a acercar a ciertos misterios y lo empieza como a percibir, pero todavía no tiene no comprende la morbosidad del asunto. Algo puede captar de los adultos, dependiendo del entorno en el que está, ¿sí? Entonces en cuarto se enseña esto, ¿sí? Y se le enseña en antropología las tres esferas, ¿ok? Entonces, hay una esfera que es la más grande, hay una esfera que es mediana y hay una esfera que es la más pequeña. ¿Cuál de ustedes dirían que es la esfera más pequeña que nosotros tenemos? Si les digo, el ser humano son tres esferas. ¿Cuál es la más pequeña? La cabeza. ¿Sí? Y la podemos ver completa esta esfera, ¿sí? Entonces, esta esfera es tan pequeña que la puedo ver entera, ¿sí? Entonces, la cabeza es una esfera que refleja cosas, ¿sí? Entonces nosotros lo sabemos porque neurológicamente se configura el cerebro de acuerdo a aquello que fue estimulado. Entonces el cerebro refleja, el cerebro no produce, refleja, ¿sí? Ahora, hay una segunda esfera que es más grande y que tiene que ver con toda esta esfera torácica, en la que yo tengo una subconsciencia de las cosas que pasan. Como por ejemplo, yo puedo tener una intención de decirte esto que hiciste estuvo mal y con la mejor intención, pero hay toda una parte de la esfera que yo no veo, ¿sí? Aquí yo tengo solo una media esfera y toda la otra parte de la esfera me excede. Entonces cuando yo a una persona le digo esto que hiciste está mal hecho, si esa persona se siente mal, yo no lo podría, quizás lo puedo haber intuido por la cabeza, pero yo no lo puedo controlar eso, ¿sí? Entonces, Lacan lo decía muy claro, yo puedo tener conciencia de lo que digo, no así de lo que el otro escucha. Entonces, esta esfera es una esfera que ya es más grande que yo y toma a los demás. Esto la ciencia hoy día se acerca a comprenderlo en relación a que el corazón, se sabe hoy día que lo magnético del corazón excede el cuerpo alrededor de unos 2 metros, ¿sí? Entonces yo puedo estar cerca de una persona y sentir su miedo y sentir otro tipo de cosas, que ahora hay un fundamento científico, el magnetismo del corazón, ¿sí? Porque sabemos que el corazón tiene neuronas, eso ya se sabe hace mucho tiempo, etc. ¿Sí? Y tenemos una esfera que es gigantesca, ¿sí? Y esta esfera gigantesca es tan gigante que lo que nosotros podemos ver es solo una línea, y que son los brazos y las piernas. Yo solo veo, esto es una línea de una esfera enorme,
¿sí? Y sabemos que una esfera está compuesta por 1.000.000, o sea, con infinitos puntos, ¿sí? Entonces, este es solo un punto de la infinidad. Y esta esfera en particular es la esfera en la que nosotros vamos a encontrar la sexualidad, ¿sí? Que es en la esfera metabólica, la esfera de la voluntad. Es en esta parte de abajo, es en el sector inconsciente. Aquí yo voy a encontrar, y los órganos sexuales van a estar acá, ¿sí? Van a estar abajo. Entonces, toda esa fuerza que es la fuerza sexual, podemos ver claramente que a mí me excede totalmente. O sea, yo puedo utilizar la fuerza sexual, como para aterrizarlo mucho, utilizar la fuerza sexual con un otro y reproducir, y aparece otro ser humano, y ahí es una esfera gigante. Y yo solo contribuí con un punto, por decirlo de una manera, ¿sí? Y todo lo demás crece por otras fuerzas, ¿vale? Entonces, a los niños se les trae o se les enseña la sexualidad desde la esfera que es esta, ¿sí? Y de a poco esa esfera se va acercando y se va achicando y va llegando a la cabeza, que es la esfera más chica, pero no parte desde ahí, ¿sí? Llega a la cabeza como último, pero parte desde los brazos, ¿sí? La comprensión de esa sexualidad, ¿ok? Entonces, en el primer septenio parte desde el hecho de que los niños observen la naturaleza, porque la naturaleza es una gran esfera en la que existen las fuerzas sexuales todo el tiempo, ¿sí? Entre el Sol y la Tierra hay una copulación constante, en la que la Tierra tiene sus semillas, pero la semilla en sí misma tiene una fuerza muy limitada para crecer. Entonces sabemos que cuando rompe la semilla, tiene y eleva un poco, tratando de encontrar el Sol, y hasta ahí, luego viene la fuerza solar que levanta la planta. Y ahí hay un encuentro entre los dos. Uno, que es la Tierra, que le impide que el Sol se lo lleve para arriba a la flor, o la planta completa, y la Tierra, que es que, o el Sol le impide a la Tierra que se trague a la planta, ¿sí? Entonces, esas dos fuerzas son una constante en la que en su encuentro aparece un tercer lugar. No sé cómo hacerlo. Aparece un tercer lugar, ¿sí? Y ese tercer lugar nosotros le llamamos sexualidad, ¿sí? Le llamamos el hijo, ¿ok? Entonces, porque desde el punto de vista espiritual, la sexualidad es algo que es solo de aquí. Yo sé que se habla de sexualidad sagrada, pero llega como hasta cierto nivel. Hay un lugar más allá que no tiene nada de sexualidad, ¿sí? Entonces, ese yo humano no tiene nada de sexualidad, nada. Pero cuando se vincula con el cuerpo físico, sí aparece esa fuerza, ¿sí? Entonces, en el cuerpo físico sí está la polaridad, está la diferencia. Y en tanto está la polaridad y la diferencia, hay sexualidad, ¿sí? Porque la sexualidad o el sexo es un nexo. Y para que haya un nexo, tiene que haber separación. Si no hay separación, no tiene sentido. Entonces, aquí en ese mundo no estamos separados. Entonces la sexualidad no existe ahí, ¿vale? ¿Me siguen bien? ¿Sí? ¿Estoy claro? Ok, entonces, en el periodo que viene a ser el periodo Rubicón, en el que comienzan ya a darse cuenta de las cosas que hay en el mundo, lo que comienza a ocurrir es que el fin de la capacidad imitativa es el inicio de la autoridad. Es decir, que esa pequeña fuerza que pueden hacer hacia el mundo externo, todavía no pueden ir y cambiar el mundo, ¿sí? No pueden hacer eso. Pero sí pueden comenzar a decidir pequeñas cosas. Y lo que comienzan a decidir es si el adulto que tienen enfrente es digno de imitar. ¿Sí o no? ¿Sí? Y lo comienzan a decidir en secreto. Y no le dicen a nadie. Que si ese adulto que tienen ahí es digno de imitar. Los padres, los más cercanos, tienen más oportunidades, como si en un juego tuvieran más vidas y más continúes. Pero los demás tenemos menos, ¿sí? Pero aún así hay un número limitado de, como por decirlo, de embarradas que te puedes mandar, ¿sí? Como de faltas a la autoridad que te puedes mandar, ¿vale? Entonces, en ese punto tenemos que comprender qué es la autoridad. ¿Cómo ve un niño qué es la autoridad? ¿Sí? Y un niño tiene interés, y es muy notorio que tienen interés en llegar al mundo.
Y ese interés que tienen en llegar al mundo va a hacer que entonces la autoridad para ellos, igual ahí hay uno, sí, ahí, que la autoridad para ellos es el que haya un ser humano que está lo suficientemente puesto firme en la tierra. Ese va a ser su primer referente. ¿Ok? Entonces, claro, si uno quiere ser famoso, va a mirar referentes de personas famosas. Y lo que quiere un niño en crecimiento, un ser humano en crecimiento, lo que quiere es llegar a ser un adulto competente, llegar a servir al mundo. ¿Sí? Entonces, te insisto que estoy transmitiendo la imagen sana. ¿Sí? Entonces, un niño tiene el ideal de llegar a ser un adulto competente con una vida funcional, digamos, buena. Entonces, eso lo lleva a buscar a que su autoridad cumpla con ese referente. ¿Es esta persona competente en relación al mundo? ¿Es esta persona lo suficientemente fuerte como para tolerar los dolores que le entrega la vida? ¿Sí? Como Nietzsche, que tenía el vitalismo, hacía la pregunta de ¿hay ser humano lo suficientemente fuertes como para tolerar el dolor de la vida? Y eso es lo que buscaba. ¿Sí? Existen seres humanos que tengan la fuerza para tolerar eso, no evitarla, o quizás si la evitan, vuelve a su centro y enfrenta las cosas de frente. ¿Sí? Y eso vamos a estar constantemente bajo la lupa ante estos niños. ¿Sí? Entonces nos van a mirar constantemente de si nuestros actos y nuestras palabras se condicen con lo que ellos buscan. Ahora, van a encontrar que puede ser que no. ¿Sí? Que nosotros no somos una autoridad digna de seguir para ellos. Y si eso pasa, van a buscar a otro ser humano que van a seguir. ¿Sí? Eso tiene una caída importante en la adolescencia, porque se traduce en que en la adolescencia ya no eres tú la voz que escuchan. ¿Sí? O cuando tienen un problema muy grande, tampoco eres tú a quien le van a ir a preguntar. ¿Sí? Y en la adolescencia eso es todo. O sea, la comunicación es todo con un adolescente. Si tiene ese canal abierto, ese puente abierto, estamos al otro lado. Cualquier otra cosa es solucionable. ¿Sí? Ese es el primer canal que hay que tener abierto, que el adolescente cuando tiene un problema vaya a preguntarte a ti. ¿Sí? Y si eso está, estamos al otro lado. ¿Sí? Ahora, claro, ahí no hay que juzgar. Hay un montón de otros tips que hay que aplicar como para sostener ese puente, pero primero que esté construido el puente. ¿Ok? Ahora, ese puente se comienza a construir aquí, que nos empiezan a mirar. Empiezan a ver qué es lo que hacemos nosotros ante los problemas. ¿Sí? De qué manera nosotros los resolvemos. ¿Sí? Si somos lo suficientemente vitales como para llevar la vida adelante. Y esa es una pregunta que sí recae sobre nosotros. Si nosotros queremos educar a un niño de esta edad, yo en realidad sí sugiero, y generalmente sugiero a las familias, que hagan cambios tan radicales como cuando tenemos un bebé recién nacido. ¿Sí? ¿Se han fijado que cuando el bebé está recién nacido todo se enfoca al bebé? ¿Sí? Y que este periodo es así de crítico en los cambios que tenemos que hacer. ¿Sí? Porque en esta edad ocurre algo que se llama una poda neuronal. ¿Sí? Entonces, aquello que no sea estimulado va a ser podado y va a quedar relegado. Es una de las tantas cosas por las que me gusta la pedagogía Waldorf. Y cuando estudiaba neurología decía la pedagogía Waldorf es como la mejor opción entre todas las opciones, porque los niños tienen muchos estímulos de muchas cosas. Tienen música, tienen modelado, tienen huerta, tienen clases vivas, tienen caminata, tienen encuentros con la naturaleza, conocimiento de los alrededores. Todo eso son diferentes áreas del cerebro estimuladas. Entonces cuando viene la poda neuronal, ninguna de esas se poda, porque todas esas están siendo utilizadas. En cambio, un niño en educación tradicional está sentado, escucha. Sentado, escucha, hace. Sentado, escucha, hace. Tiene música una vez a la semana, arte una vez a la semana. Entonces el cerebro está hiperfocalizado en una dirección y todo lo demás se poda. ¿Sí? Entonces pasas a podar a los 9, pasas a podar a los 14. Y no ocurre así si el niño está utilizando gran parte de su sistema. ¿Me siguen? Ahora, ¿de dónde viene la etimología de autoridad? Viene de autgere, que significa quien se produce a sí mismo. ¿Sí? Entonces, como en la República Platónica, el que se crea a sí mismo, o la meritocracia, tenía que ver con, ¿de dónde viene aristocracia? Tenía que ver con que son personas
que tienen una tal fuerza que se han hecho virtuosos, pero por sus propias fuerzas. Han reconocido cuáles son sus errores, los transforman, reconocen sus errores, lo transforman, actúan en consecuencia, y así se convierte para ojos de otro en una autoridad, ¿sí? Y eso es lo que un niño busca, ¿vale? Entonces en esta edad vamos a ver que nos empiezan a criticar, por eso también es como una pequeña adolescencia, empiezan a criticarnos ciertas cosas, y eso son como el mejor psicólogo, ¿sí? Te ahorráis caleta de sesiones, porque te está diciendo, es ahí, es ahí, es ahí, y por algo te está reclamando constantemente siempre en la misma dirección, ¿sí? Porque además es lo que necesita él, que tú resuelvas para que tú sigas siendo autoridad, que es lo que quiere, ¿sí? Tampoco quiere ir a buscar a otro a otra parte, quiere que tú seas autoridad, pero para eso es ese referente. ¿Me siguen? Ya, tenemos varias cosas que son los hermanos mayores que despiertan. Algunas cosas también tenemos familias que tienen ritmos que exponen a los niños a que conozcan cosas prematuramente, ¿sí? Y, o también, yo recuerdo cuando les pregunté a los de cuarto medio de hace un año, ¿en qué momento conocieron la sexualidad? Generalmente la casa de la abuela era un lugar en el que algo pasaba, como que el computador de la abuela era un factor común para encontrar cosas que no eran, ¿sí? El computador de la abuela, o el teléfono, ¿sí? Pero como es ese entorno, que hay una cierta más libertad de cierta acción, ¿sí? No hay control parental, ni family link, ni ninguna de esas cosas. Entonces, claro. Entonces, en relación a esa pregunta, es bastante compleja, en el sentido en que no podemos proteger a los niños de todo, ¿sí? Entonces, van a estar expuestos a. La cuestión es que si nosotros cumplimos con el referente de la autoridad, vamos a, o sea, nuestra palabra, de acuerdo a lo que vio, va a ser más importante que lo que vio. ¿A qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, vio un video pornográfico y que es una imagen muy fuerte. A consulta me han llegado niños que, después de haber visto pornografía, tienen terrores nocturnos, porque no pueden dormir, se les devuelven las imágenes. Y, o se despiertan en la noche con pesadillas. Y que lo que ocurre es que hay entonces escenas que lo atormentan. Y los niños, cuando eso ya pasa, esa es una piedra que nosotros no le vamos a poder quitar, ¿ok? O sea, hay niños que ya al haber sido expuesto a alguna imagen que es demasiado fuerte para ellos, esa imagen no se les puede quitar, ¿vale? Aunque queramos. Ni yo como psicólogo puedo entrar al alma del niño y sacársela, no se puede, ¿sí? Entonces es lo mismo que nosotros haber visto alguna imagen muy fuerte en alguna película o alguna cosa y esa imagen queda de por vida, ¿sí? Y queda ahí esa escena. Ya no causa como el asco o la incomodidad interna, pero la imagen sigue ahí, ¿sí? Tiene que ser algo que se vio, o puede ser algo que un niño lee. O que escucha, ¿sí? Que sí. Recuerdo el caso de una niña que otra niña le había contado cómo era una relación sexual, cuarto básico, y para esa niña, que ya tenía terrores nocturnos, la imagen de la penetración era una imagen muy fuerte, ¿sí? Entonces que su cuerpo, y decía, pero ¿cómo? Entonces cuando recordaba como que le dolía acá, y que cómo va a pasar eso, y se despertaba en la noche. Entonces también puede ser por escucha, por eso decía esto del sonido, porque las canciones, si de repente escuchan la canción y se dan cuenta de lo que está diciendo la canción, ya no hay vuelta atrás, ¿sí? Que lo que pasa con se despierta, lo que pasa con el Rubicón es que ya no hay vuelta atrás, ¿sí? Es el fin de la infancia, es el principio del fin de la infancia, ya no hay vuelta atrás. Y cuando la conciencia se despierta, ya no hay vuelta atrás, ¿sí? Es como lo que pasa con una pareja, te das cuenta de una infidelidad, ya no hay vuelta atrás. Como ya tomé conciencia de esto, ya no hay vuelta atrás. O sea, ahora es con este nuevo, de esta forma es así en adelante, ¿sí? Y lo mismo le pasa a los niños cuando ven una escena que es demasiado fuerte, ¿sí? Entonces lo que nosotros sí podemos hacer en este sentido es tratar de encapsular esa situación.
¿Y a qué me refiero con esto? En que cuando ya se despertó la conciencia, sí vamos a tener que prematurizar algunas fuerzas. Es decir, que ya no se van a dormir solo por las fuerzas del movimiento o las fuerzas vitales, sino que vamos a tener que encapsular eso y darle un significado. Le vamos a tener que entregar un significado que sea cobijante, ¿sí? Es decir, por ejemplo, que la relación sexual, lo que viste es una que está desprovista de amor. Entonces tú solo viste lo agresivo de, porque también una de las cosas típicas que te dicen es, pero ¿por qué le hacen daño a la mujer? Porque no comprenden cómo funciona, ¿sí? Entonces, y quedan con la significación de que están dañando a la mujer y el hombre está por su propio placer como egoísta dañando a la mujer, ¿sí? Entonces, ese estilo de cosas, ahí sí hay que construir una significación que le comienza a dar cobijo de a poco a eso que entonces quedó demasiado frío, quedó con egoísmo, quedó con ¿por qué somete a otro? Entonces, todas esas preguntas frías comienzan a hacer ruido interior. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr es que esa quede como adormecido, pero adormecido en el sentido en que, ya es por esto, ¿sí? Se han dado cuenta que, claro, cuando por ejemplo una infidelidad y hay muchas preguntas, de repente ya, conoces toda la historia, ya, o sea, horrible, pero ya, entiendo, como como tranquilidad hay un círculo, ¿sí? Esto ya está así completo, entiendo todas las partes, ya, ¿sí? Pero sigue ahí y duele todavía, solo que ya no está moviéndose involuntariamente dentro de ti, ¿me siguen? Entonces es lo mismo con la imagen fría. Con que lo que se concibe como terapéutico en niños es que se construye artificialmente un periodo que se pierde. Entonces, generalmente, los niños cuando requieren terapia, hay veces en la terapia que hay un proceso regresivo, en el sentido en que los niños van a querer volver a dormir con los papás, o quieren que los trates como cuando eran más pequeños, y que es parte del tratar de recuperar una fuerza de antes que fue ocupada con esta invasión prematura, ¿sí? Entonces, en general, yo sí recomiendo que cobijen esa como infantilización que pasa, porque ese síntoma regresivo también tiene un lado como un reverso, ¿sí? Y el reverso que tiene es que el niño quiere tratar de volver al estado anterior porque en el estado anterior no le había pasado lo que le pasó. Y está cómodo, Sí. y está tranquilo. Sí, y estaba cómodo y tranquilo, ¿sí? Entonces, si yo no tomo esa fuerza y digamos, cobijo que sí puedes, digamos, seguir siendo niño conmigo, que aquí conmigo vas a encontrar cobijo, te voy a seguir abrazando, etcétera, vas a seguir teniendo ese lugar en mí, entonces esa fuerza que retenía, y después vemos estos adultos, cabros chicos, ¿sí? Que tratan de, por otra vía, tratar de recuperar ese espacio, ¿ok? Entonces, claro que requiere como un espacio en el que se le da lugar a esa infancia que fue perturbada. Entonces, yo sí le traigo como artificialmente que tendría que ser eso como terapéutico. O sea, ha pasado en casos de niños que ya avanzamos en el proceso y la mamá me dice, es que me está pidiendo que le cuente cuento otra vez. Y sí, otra vez, niño de 12 años. ¿Sí? Cuéntele cuento, otra vez. Y que me pidió que lo bañara a los 12 años. Y sí, ¿sí? Como que está Una pidiendo. manera de reparar, digamos. Claro, de que eso que se perdió en ese periodo, ahora lo podemos hacer. ¿Ok? Y ahí libera como esa fuerza. El encapsular hay que diferenciarlo del reprimir. ¿Sí? El reprimir tiene que ver con esto, que es la vieja escuela. Sigue adelante, como no pasa nada, ya fue, la vida sigue, qué sé yo. Entonces lo que yo hago es, esto que me duele, me sigue doliendo, solo que no le digo a nadie, ¿sí? Y de vez en vez quiere volver y me dan ganas de llorar, pero sé que no puedo llorar en el colegio, sé que ya lloré como hartas veces y no puedo llorar más, ¿sí? Entonces eso produce una cierta escisión entre mi ser anímico y mi cuerpo físico, ¿sí? Entonces produce como una primera escisión.
Ahora, lo que pasa con la represión es que siempre falla. Entonces, hay un texto de Freud que se llama El síntoma. Para mí fue muy sorprendente descubrir que el síntoma es la represión fallida. ¿Sí? Entonces siempre vuelve, siempre falla. Nunca puedes, es como un dique. Viene constantemente agua, en algún momento va a fallar. ¿Sí? Puede ser de aquí 10 años más, 20 años más, pero en algún momento falla. ¿Sí? Y entonces, eso es la represión y es aquello que hacemos automáticamente, un mecanismo de defensa. Porque claro, la vida tiene que continuar, no puedo estar llorando, mañana tengo que trabajar y no me puedo estar sintiendo mal, entonces tengo que continuar. Y ahí es donde entran los espacios terapéuticos como algo muy importante. ¿Sí? El que sí tengo un espacio en mi vida en el que retomo todos estos temas que no tienen lugar en mi vida cotidiana. ¿Sí? Ahora, eso es la represión. Ahora, el encapsular es, esto lo conversamos, esto se pone sobre la mesa, tienes la posibilidad de expresar este dolor y viene por voluntad propia, ya. Ahora continúa adelante. ¿Sí? Queda ahí. ¿Sí? No se le va a olvidar. Yo recuerdo ese niño que vio pornografía, durante 3 días vio mucha pornografía. Y porque claro, como que la pornografía busca a los niños, ¿sí? Él no estaba buscando eso, estaba buscando algo de Harry Potter y le apareció una página pornográfica. Y le llama tanto la atención y él me dijo, fue algo como que me subió de ahí, como que llega de abajo y fue tan rico que llega a la guata, si sube desde acá, ¿sí? Son fuerzas de la tierra. Entonces, le llega a la guata y dice, quiere seguir sintiendo esto. Pero claro, cada vez escala y entonces ve imágenes que son horribles. Y llega un momento en la sesión en el que él dice, ya, que ya hablamos de cuáles habían sido, por ejemplo, los videos que para él habían sido los que más lo perturbaban, que lo perturbaban, que ella no quería acordarse, etcétera, etcétera. Es un caso que la familia lo acogió muy bien, ¿sí? Ni lo retaron, lo escucharon todas las veces que él quería hablar, igual en un momento estaban muy chatos porque no hablaba de otra cosa, pero llega ese momento en esa sesión en que el niño dice, ya, pero ya no voy a hablar más de esto. ¿Ok? Un niño de 9 años me parece bien. Te va a tener que hacer cargo en la adolescencia o en la adultez, pero sí, viene por voluntad propia, es como, yo sé que está ahí, pero yo he decidido como esto va a quedar aquí hasta que lo retome nuevamente, pero no tuvo esa como bloqueo porque fue producido porque el mundo exterior no recibe aquello que me dolió. Entonces existen como otras vías que es cuando los niños no hablan, está por ejemplo, la terapia de juego, está que el niño no lo puede decir, pero está en el juego, lo actúa. Está la cajita de arena, que vienen a servir como estrategias proyectivas en las que hace eso. Entonces, si el niño no habla, generalmente vamos a encontrar que va a tener otros síntomas, ¿sí? Entonces, si hay algo que realmente les acongoja y no lo pueden expresar, va a llegar un momento en que va a aparecer un síntoma. Y en general, en esta edad, son síntomas rítmicos. Es decir, en la intermitencia entre sueño y vigilia, que les cuesta quedarse dormidos, que les cuesta despertar, que en los ciclos de alimentación, que no tiene hambre, y que todo ese estilo de cosas van a aparecer como síntomas posibles si pasa algo en esta edad. Si pasa algo antes, van a aparecer síntomas que tienen más relación con lo vital, ¿sí? Entonces el control del esfínter se pierde, o aparece enuresis, encopresis, trastornos del lenguaje y que vuelven con cuestiones regresivas como miedos que ya no tenían y ahora tienen y ese estilo de cosas. Entonces cuando aparece el síntoma, claro que ya ahí es necesario el tratamiento especializado, ¿sí? Porque claro, el niño no lo puede verbalizar y tiene que sí simbolizarse de otra manera, ¿ok? Entonces ahí es donde entra el juego, el cuento, la fantasía, también que si yo tengo conciencia de qué es lo que le pasó, yo le puedo traer ciertas imágenes que sé que lo van a ayudar. Entonces, por ejemplo, están los cuentos sanadores, que tienen cuentos niños que no pueden dormir, niños que han vivido abuso sexual, niños que tal, niños que tienen trastornos conductuales, de alimentación, etc. Entonces hay un montón de cuentos y que esos cuentos yo se los leo, hay como 5 cuentos por cada una,
¿sí? Y está esa, y hay otra versión más, entonces hay un montón de cuentos. Y le cuento el cuento, y ahí quizá en algún momento me dice, me pasa como el cangrejo, que no puede ponerse los guantes porque le pega todo, ¿sí? Y no puede controlar la pinza y a todos los piñiscas, y, aunque no lo podía verbalizar. ¿Ok? Pero esas serían como las estrategias, porque si no lo dice, claro que hay niños que son más introvertidos en ese sentido, y el lenguaje no le es tan factible, y ahí se ocupa un objeto que intermedie, sea este un cuento, un juguete o algo. Yo tengo que tener conciencia de que los niños cuando traen algo repetitivamente, que es lo mismo que un síntoma es síntoma porque se repite todo el rato, ¿sí? Entonces, ya, y que cuando traen algo repetitivamente es porque ese algo tiene un impulso de salud, ¿sí? Entonces el niño, en ese caso, lo saludable es que quiere ser protegido. Entonces yo cuando me aproximo a hablar con él, le pregunto qué es lo que sabes o qué te preocupa, ¿vale? Entendiendo cuál es tu posición al respecto, hay algo que te preocupe y ahí yo le entrego todo lo que esté en mi lado voy a hacer para protegerte y que esto no te va a ocurrir. Porque si yo voy con eso y lo que quiero hacer es aprovechar la oportunidad para explicarle que tenga conciencia de qué es un abuso, claro que ahí no aplicaría, en el sentido en que, aunque lo supiera, como en términos conceptuales, aún no podría hacer mucho en relación a eso, un niño, ¿sí? En el sentido en que se enseñan otras estrategias que son protectivas en relación a la posibilidad de abuso, ¿sí? Y que, por ejemplo, que esto sí se lo dije en la charla, que si a un niño yo le digo, tú tienes que, nadie te puede tocar tus partes íntimas, no tienes que dejar que nadie te toque tus partes íntimas. Si a ese niño lo llegan a tocar, por el hecho de que yo le dije eso, el niño va a sentir culpa de que me falló, además de el haber tenido una situación de abuso, ¿sí? Y la culpa que me falló es porque yo le puse a él la responsabilidad de que él no tiene que permitir que te toquen esas partes, ¿sí? Entonces, la cuestión es que en el abuso somos los adultos los que tenemos la esfera de protección. Los niños lo que tienen es ciertos resguardos habituales, como el que no te vayas con personas que no conoces, siempre quédate con las personas que te conocen, como el tipo de cosas que... ¿Sí? En relación a eso hay que tenerlo bien claro. Ahora, otra cosa que tener clara cuando hablo con los niños es ¿para qué le hablo? ¿Sí? Si le hablo porque yo estoy preocupado, y que en realidad ese no puede ser el foco. Si yo le hablo porque yo estoy preocupado, el niño va a sentir, esto que hablamos del corazón, va a sentir mi preocupación. Entonces, yo le hablo para entregarle a él la seguridad de que yo estoy aquí, voy a hacer todo lo que esté en mi competencia para que no te ocurra eso otra vez, ¿sí? O si eso ya te pasó, yo voy a hacer todo en mi competencia para que lo resolvamos juntos. Entonces, las preguntas van enfocadas en esa dirección, ¿sí? Porque si yo sobrepregunto y lo hago por mi preocupación, el niño percibe con esta intuición de que esa autoridad no es autoridad y está buscando sostenerse en mí, ¿sí? Entonces, después no va a responder a las preguntas, tampoco me va a ir a hablar. Porque lo que está buscando como autoridad es que esa autoridad es en quien yo me puedo sostener. Entonces, me está preguntando para que yo me pueda sostener mejor en esa autoridad, ¿sí? Y esa es la posición a tomar en relación a hacer preguntas. Los niños y los adolescentes son súper compasivos. Entonces, cuando nosotros los adultos cometemos errores y queremos enmendarlo, son muy compasivos, ¿sí? Como que te dan otra oportunidad, ¿sí? Siempre que viene y perciben que es un lugar de legítimo. Entonces, te dan otra oportunidad, ¿sí? Entonces, cuando ya he cometido errores antes, me hago cargo de estos errores, en actos, ¿sí? Porque no, de la palabra para afuera se dan cuenta al segundo, ¿sí? En actos, has visto lo que he traído como cambio y que puedas sentir la confianza en mí, cuando quieras me cuentas, yo te voy a escuchar. Y ahí para el adulto es muy importante el reconocer lo sagrado de ese momento, ¿sí? Es como literalmente que el mundo se detenga cuando dices quiero contarte algo, ¿sí? Esto con los adolescentes se acrecenta mucho más,
Porque además te cuenta cuestiones cuando vais manejando, estás ahí como en el supermercado, y en ese momento se detiene el mundo, porque tú me estás contando algo en la cual se está jugando el puente. ¿Sí? Él está, en realidad te la pregunta en el peor momento, sin saber que es el peor momento, pero interiormente está juzgando si hay un puente o no. ¿Sí? ¿Me escuchas o no? O casi a propósito. Y también que como adultos nosotros tenemos otra autoridad que seguimos. ¿Sí? Sí, nosotros tenemos principios que seguimos, tenemos ideales que seguimos, porque nadie se puede sostener solo en sí mismo. ¿Sí? Entonces, eso también es muy importante percibirlo a los niños, que hay, este adulto mira algo más, ¿sí? Se dirige a algo superior, ese adulto, sea lo que sea que haya construido, ¿vale? Pero hay algo que lo sostiene. Por ejemplo, en las intervenciones en trauma, una de las cosas que pasa es que cuando estás atendiendo situaciones de trauma, te das cuenta de este niño es así porque tal, le pasó tal, ¿sí? Como después la profesión te muestra, hay cosas que quizás preferías como persona no darte cuenta, pero ya te das cuenta y te duele, ¿sí? Pero están tus compañeros a tu alrededor que puedes contar con ellos, ¿sí? Pero la intervención termina en algún momento y ya no están tus compañeros, y estás tú. Y sientes ese dolor y tiene que haber algo más en lo que te pueda sostener. Y los niños van a ver si existe para ti ese algo más en lo que te pueda sostener. Y puede ser una cosa tan simple como la vida sí tiene sentido. La vida sí vale ser vivida, independiente de todo este dolor que pueda sentir, independiente del mal que hay en el mundo. Yo voy a aportar con algo. Solo eso ya es suficiente para un niño, para que vea este adulto tiene un centro. ¿Sí? Entonces, claro, de acuerdo a esa imagen saludable del desarrollo, en esta edad es este desarrollo. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con la comprensión de hasta dónde llegan mis acciones, cuánto me influye lo que el otro hace y el poder gestionar eso que está pasando de la manera que me afecta. ¿Sí? Entonces, en relación al desarrollo sano, se juega mucho en la relación con un otro y se juega mucho en la moral que está entre los otros. Como lo injusto que siento cuando alguien rompe la regla sabiendo que este juego tiene una regla y que lo hace aún así deliberadamente de otra manera y que les duele en el corazón, y eso es parte del desarrollo sano, ¿sí? Como los conflictos que tienen que enfrentar para posteriormente que esa misma fuerza moral llegue aquí abajo y no quede a expensas de las fuerzas de la tentación o como fuerzas más bajas, ¿sí? A ver, no sé si puedo explicarlo más claro. Que claro, ¿y de qué manera yo le explico que como adulto tengo que tener? Porque está entrando en un proceso que es el Rubicón. Sí. ¿Cómo explicarle un poco que está en O esta no etapa? se le... Sí. O no se le explica nada. No, sí. Hay que tratar de generar instancias en las que mi labor no es responderle todas las preguntas, pero sí generarle nuevas preguntas o generarle un cierto piso. Ya. Entonces, en relación a eso, que es la relación sexual, que nosotros lo podemos considerar como una imagen que, a ver, lo digo súper claro, el sexo y el amor son dos cosas que están separadas, ¿sí? Pero, y esto es biológicamente así, ¿qué? ¿Cómo? Claro, son dos cosas que no van juntas, ¿sí? Pero es mi responsabilidad como ser humano juntarlas, ¿sí? Por naturaleza están separadas y mi responsabilidad como ser humano cultural es juntarlas, ¿sí? Entonces, en relación a la enseñanza de aquello, parte con imágenes que son arquetípicas de la sexualidad, ¿sí? De hecho, les traje un libro. Hay un libro de la revista Times, que es muy antiguo, que ¿de dónde vienen los niños? ¿Sí? Entonces parte de un lugar en el que al principio viene de lo vegetal, ¿sí? Entonces en lo vegetal aparece la flor que tiene los ovarios, la abeja trae el polen a los ovarios, el polen crea una línea y fecunda al ovario. Entonces eso luego produce la semilla y el sol la hace crecer y así la vida sigue. Entonces se crean los niños como un huevo, polen, vida. Pero también están los animales. Entonces aquí vamos a encontrar que muy parecido como en la flor hay un huevo y hay esperma. Entonces el esperma es pequeñito, etcétera, etcétera.
y que el esperma lo tiene el gallo y los huevos lo tiene la gallina. Entonces, el gallo y la gallina juntan sus partes y entonces el esperma fecunda el huevo. Y así el huevo va a producir un pollito en algo de como 12, 21 días. Y nace el pollito. Pero los otros huevos no fueron fecundados, entonces no van a producir un pollito. Son solo huevos. Y luego también están los perros. Entonces los perros tienen testículos y tienen pene. El perro. Y entonces utiliza eso para ingresar a la semilla, al ovario. Y aquí está el proceso del perrito. Y nace. ¿Sí? Esto es como de los años ¿De qué edad uno le puede 90. Sí, es como de nuestros años 90. Ponerle 80, 90. Este libro, mis sí, hijos lo vieron físicamente a la gallina y al perro. claro, Y las dos eran súper violentas. claro, Y les pareció, y me explicaron, como, ¿por qué está haciendo eso? Está Claro. tratando muy mal a la gallina y está tratando muy mal a la perra. sí, Y yo tuve que explicarle y ellos como no lo podían entender, la violencia que había. Claro. Y después igual hicieron como, ya, tú, el papá y la mamá. y hacen el... Misma sí, violencia. sí, sí, son bien inteligentes, como que se dan cuenta. Sí, sí, En la charla vasallo también conté. Sí, pero por eso es como, Sí. ¿de qué edad para que entiendan más allá, ¿cachai? Claro. Porque no es la violencia y Claro. cosas así. Espérate, ¿está la parte de los humanos? y está la parte de lo humano, perrito No humano. muestra Pero, el pene y... o sí. sí, A ver, esa parte no. entonces, pero claro, se les cuenta, hay que considerar que esto es para la vida. Entonces hay niños que lo van a ver antes y otros niños que lo van a ver después. Entonces claro que tiene que ver con lo circunstancial. Ahora idealmente un niño antes del Rubicón sería todo fantasía en relación a eso. Los niños se van a dar cuenta como que hay una esfera que es fecundada por una línea y produce la vida. Y que eso se aplica a las plantas, a los animales, a los seres humanos. ¿Sí? Y que es fantasía. Y después eso va aterrizando. Pero claro, cuando esa imagen fuerte ya está, ahí lo que les Muchas veces estos niños la ven en el campo, Sí. los perros, ¿no? Sí, Pero y son igual es no bien hacen el violentos. link. Yo un poco le preguntaba de mi hija la vez pasada que también que había dicho que cacha que los perros se aparean y sabe que los humanos se aparean y sabe que los humanos se acuestan desnudos, porque pueden hablar de desnudos, pero no sabe lo de la penetración como en No, sí. claro. Y yo tampoco se lo voy a explicar, por Sí. eso te preguntaba, ¿es bueno explicarle yo o mejor que se entere en algún momento más adelante cuando quiera No. enterarse por Sí, eso sus fue la duda. amigos? Sí. Mejor explicarle uno bien, Sí. a que sepa por tercero, Sí. por vecinos. Sí. No, es idealmente explicarle yo, y igual tiene esta escena, ¿sí? Que esta escena fue altamente criticada en algunos libros en los que apareció, personas acostadas juntas, en la que entonces ingresa y crece. Ahora, claro, yo no es necesario que le diga como tiene que haber una apertura, una dilatación para que el pene duro ingrese, etcétera, etcétera. Como que es tanta imagen dura, no, ¿sí? Sino que, por ejemplo, recuerdo una niña, tercero básico, la mamá le había dicho, no, los bebés se producen cuando se junta el pene con la vagina. Llegó al día siguiente al colegio, una escuela Waldorf en Santiago, y llega al colegio y le dice a un compañero, oye ya, ven, abrázame. Entonces se abrazan, así juntan su pene y su vagina, se abrazan, y la profesora me dice, ¿qué están haciendo? Estamos haciendo un bebé. Y decía, no pasa nada, po. Sí, no está, mi mamá me mintió, no está pasando algo. No, en realidad es cuando ya es la vida adulta y hay otras fuerzas, digamos, hay cierta madurez, tu cuerpo todavía no está listo para producir bebés. ¿Sí? Entonces, lo que está a la base de la educación sexual, hay algunas ideas que están a la base, como el crecimiento, reproducción, está el ennoblecimiento, ¿sí? Como que la vida se va perfeccionando a medida que avanza. Entonces, todo ese estilo de cosas son como la luz que acompaña lo que puede ser tan duro de decirlo así al pan pan vino vino, ¿sí? Ahora, en términos curriculares, al pan pan vino vino es séptimo básico. Ahora sí, esta aún sigue no siendo esa edad, en el sentido en que va el ser humano avanzando en relación a... Sí, pues véanlo nomás, pues, va el ser humano avanzando desde el mundo mineral hacia llegar a ser humano.
Entonces, el currículum Waldorf acompaña al ser humano a humanizarse. Entonces, ese proceso es paulatino. Y primero van acercando a conocer cosas más arquetípicas del ser humano, como nuestra conformación. Que en realidad esto es algo que es universal. Y luego de eso se va acercando a las cosas más particulares. En la adolescencia es todo particular, entonces no le puede decir a los adolescentes, que lean el nombre. Pero entonces, al principio es todo todavía como grupo y de ahí se va individualizando. Entonces, las ciencias aparecen en sexto con física y en séptimo ya aparece fisiología, biología, y entonces ahí sí están las partes con nombres, todos los sistemas reproductores. Entonces, hay que reconocer que lo que en la pedagogía en particular se hace es promover que las fuerzas de salud funcionen de la mejor manera posible. ¿Ok? Entonces, cuando aparece algo prematuramente, son las fuerzas terapéuticas, ¿sí? Las que tienen que ingresar, porque hay algo prematuro que ocurre. Si nosotros adelantamos en términos educativos, y esto es lo que sí pasa, es que algunos van a estar ahí y lo van a recibir 2 o 3 del curso, y todos los demás no estaban ahí todavía, y yo los adelanté. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, claro, lo pedagógico tiene un fundamento en el que, por ejemplo, yo he entrado a cursos sexto, séptimo, y de distintos años, y de repente en un sexto habían 3 muy ahí, y otros 10 que, bien, gracias, que no tenían idea, ¿sí? Entonces, claro, si yo lo hago pedagógicamente, adelanto a 10. Entonces, no estaría favoreciendo esa fuerza de salud clínica. Ahora, el celular, el tiro. Celular, no antes de los 14 años. ¿Sí? O sea, esto es como... ¿Y la abuela? La abuela, no, si la abuela es un tema. La abuela. No, si es una batalla lo de la abuela. ¿Sí? Entonces, ya, pasa... Entonces, yo les explico acorde con algo ideal. Entonces, el cuerpo de la mujer, el cambio de la mujer. ¿Cuál es la significación para mí de que en la mujer prevalezca la curva, por ejemplo? Y que en cambio en el hombre no hay tanta curva, es más recto su quehacer. Entonces, ¿qué gesto para mí implica la curva? Tiene un gesto distinto el que tú te estés convirtiendo en mujer ahora y que esté creciendo la curva en ti. Esa es fantasía todavía, ¿sí? Pero por ahí yo parto. Y luego voy aterrizando a cómo crece, el botón mamario que te va a ocurrir. Y yo se lo explico porque yo ya pasé por eso. ¿Sí? Entonces, ¿No el padre? No, la madre. Pero el padre. La madre. Sí, yo padre, ¿sí? Porque es distinto de la familia al colegio, en ese sentido, ¿sí? Porque el colegio va a todo el grupo. Entonces, en la familia yo sí le puedo hablar directamente de esto. Yo ya pasé por eso. Entonces, te puedo explicar cuál ha sido mi experiencia. ¿Y quieres escuchar cuál ha sido mi experiencia? La naturaleza es una cosa y la cultura es otra cosa. Entonces, la naturaleza está más cerca del cuerpo físico, la cultura está más cerca del alma. Y entonces, el cuerpo físico, no hay nada físicamente que te impida tener relaciones con alguien de tu familia, ni con alguien del mismo sexo. No hay nada que te lo impida. Te lo impide otra cosa, que es cultural, ¿sí? Y a veces el propio rechazo del cuerpo, que eso también puede ser constitutivo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando nosotros criamos a los niños, los amamos, los encubrimos con mucho amor, y ese cuerpo, nosotros le entregamos fuerzas eróticas, fuerzas de cariño, ¿sí? Los tocamos, roce, etc. Entonces, cuando yo le hablo de sexualidad, eso vuelve inconsciente, ¿sí? Y todos nosotros, para estar aquí, tuvimos que haber pasado una ley, que es la ley de la prohibición del incesto, que está prohibido tener relaciones entre miembros de la misma familia. Entonces, en tanto esa prohibición está, produce angustia el hablar de esto con alguien de la misma familia, ¿sí? Y porque esa está como posibilidad, porque la naturaleza es la naturaleza, ¿sí? No es la cultura impide que eso aparezca. Que ahí sí viene a ser represión de esa fuerza, ¿sí? Y produce malestar, como cualquier represión. Entonces, y produce angustia. Entonces, claro, ahí, por eso comienza a pasar paulatinamente más al colegio, ¿sí? Entonces, al principio la educación sexual es fundamentalmente en la casa, porque ellos son los que erotizan ese cuerpo, ellos son los que tienen acceso a ese cuerpo y pueden tocarlo y tienen una cercanía mayor. Pero luego, ese cuerpo comienza a tener carácter sexual. Entonces, esa fuerza sexual ya es otra fuerza, más terrena, ya no es tan amorosa.
Entonces, comienza a primar y tiene que haber adultos que me hablen de esto que no hayan erotizado mi cuerpo. ¿Sí? Entonces viene a ser un tercero, que idealmente es un profesor, etcétera, que me habla de esto. ¿Sí? Y de a poco van apareciendo preguntas en ellos. Porque la educación sexual implica como tener harto tiempo, como en espacio temporal, no de horas, sino espacio temporal de meses, en el que vayan surgiendo preguntas y tengan alguien a quien hacérselas. ¿Sí? Y ahí les va surgiendo las preguntas, pero después. Se hace al principio como un puntapié inicial y al principio no sale todo. Y va surgiendo desde ellos.